Bueno, y hoy, porque la vida le da a uno la oportunidad a veces de juntar historias, mi invitada de hoy viene de mi proyecto personal del año pasado. Yo les decía, estas entrevistas de este año es porque cada año tengo un proyecto personal. He trabajado con conciencia sobre cáncer de seno, he trabajado con conciencia de bienestar. El año pasado trabajé con las personas que se habían quedado atrapadas, es la palabra, en otros países por el tema de la pandemia. Y aquí es donde yo conozco a Pau, porque no sé en qué lado está ahorita, a Pau, así, a Pau. Mi Pau Valdivieso es una persona que conocí, fue un regalo de pandemia, siempre nos hemos dicho que somos un regalo de pandemia, porque además la intención fue conectarme con ella para ver cómo podía yo ayudarla y terminé de amiga. ¿Qué les parece? Son de esos regalos que le dan a uno en la vida sin esperárselos. Además, creo que me gané una amiga de esas amigas que se te meten debajo de la piel. Pau es una mujer súper mega inspiradora y el por qué estamos aquí hoy con ella es porque su historia en La Palma, en la Isla Bonita, es una historia que considero como muchas de mis amigas, es muy inspiradora, es absolutamente maravillosa y por eso se las traje hoy acá. Pau, bienvenidísima a tan distintas y tan maravillosas este proyecto de presentar a mis amigas al mundo. Qué belleza. Pues, Clau, muchas gracias. En primera instancia por haber aparecido en mi vida. Tan Y, linda. y es una alegría, la verdad, pues estar acá en esta concreción de estos proyectos tan bonitos que tú engendraste también como desde hace un tiempo y que pues los caminos también como se alinearon, ¿no? Como es muy, de verdad que es muy gratificante para mí ver cómo en ese camino también, digamos, entra esta historia que tejimos entre las dos, pues, ¿Cierto? y estar aquí, pues, es una dicha porque, pues, así como dices tú, hay como un montón de historias distintas, ¿cierto? Y maravillosas que vale la pena como escuchar y contar, ¿no? También, entonces, pues, Y esta es una de esas historias, esta mujer honorona que ustedes la ven ahí, preciosa. Pau, cuéntale a la gente, ¿tú qué haces? Así como para darle un brochazo, no entres así como a yo bueno, desde que nací, no, ¿qué haces de vida? sí, no. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues yo soy colombiana, Sí. yo de base vivo en Bogotá, Ujú. me dedico a trabajar con proyectos culturales, tengo una agencia con la cual gestiono sobre todo temas de música, entonces hace unos años estoy como volcada a tratar de visibilizar productos artísticos, sobre todo de música, vuelvo y digo, de diferentes partes del país, sobre todo de regiones un poco apartadas, Ujú. sí, como, digamos, como de procesos un poco diferentes a los que se pueden gestar en las grandes ciudades, con la intención de, pues primero como de entender los tesoros tan grandes que tenemos acá en Colombia y de darle como una oportunidad también, no solamente a que estas músicas se expandan, sino que también sea un motivo para que estas personas en región puedan dinamizar sus economías locales a través de la música, ¿sí? Imagínense, cuando yo conozco a Pau, empiezan a sonar los gaiteros, ¿no? Pero de ovejas. Exacto. Y empiezan a sonar una cantidad de música que yo decía, vea, qué curioso una niña tan joven, tan metida en esa música como tan tradicional, ¿no? Porque Ujú. eso es lo que uno esperaría es una persona un poco de más años, como de mi edad, un poco más, de con esa música, además que tú la oyes, entonces un día me dice, Pau, no, es que yo soy DJ, y yo me la imaginé que es atrapún, ¿no? El tiesto, hace pero con unos discos de vinilo, que eso yo pensé que eso ya no existía, y además es salsa, 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 pura salsa, de esa salsa de baldosa, como diríamos en Colombia, que uno baila así pegadito y de un ladito al otro.
Cuéntanos cómo llegas a eso de los discos de vinilo, eso me parece Sí. alucinante. Sí, pues esto es una, digamos que es un tema como muy marcado que viene como pues de mi familia. No, Ujú. no es que seamos músicos como tal, pero sí tengo como un par de padres que pues son así como súper, hiper, mega melómanos. Y entonces en mi casa yo recuerdo que desde siempre, ¿no? O sea, mis papás fueron muy jóvenes, o sea, me tuvieron muy jóvenes, ¿no? Siguen siendo muy jóvenes por si nos están Siguen escuchando. siendo muy jóvenes Sí. y, ajá, pero en ese momento pues tenían como 23, 24 años y pues digamos que en mi casa lo que se respiraba todo el tiempo era como un ambiente festivo, un ambiente alegre y un ambiente que giraba muy alrededor de la música, ¿no? Ujú. Entonces, mi papá con sus discos, mi mamá también, inclusive mi bisabuela que es la abuela de mi mamá, ¿cierto? Ujú. También era una mujer que tenía, recuerdo, como muchos discos de vinilo también en su casa. Entonces, como que el ambiente natural para mí era eso, ¿cierto? Entonces, al punto de, que es muy chistoso, que había un montón de, como de discos en todas las versiones de Rubén Blades en mi casa. Y yo es que desde siempre, desde que estoy muy chiquita, Rubén Blades para mí ha sido como pues uno de mis primeros amores platónicos, así de verdad, como... Que si Y alguien que nos está escuchando conoce a Rubén Blades, que si lo puede llamar y decirle, oiga, Pau existe, así, de este por nivel. favor, por favor, entonces era como tan fuerte la presencia de estos discos y de esta música de Rubén Blades, que yo creía que Rubén Blades era mi tío. O sea, porque es que Ah, había fotos, los discos de vinilo, pues ustedes saben que son unas carátulas de grandes, ¿no? De un formato de sí, como de afiche, podríamos decirlo. Entonces yo muchas veces creí que él era como, sí, familiar, cercano, bueno, en fin. Entonces, esto lo cuento como un hecho anecdótico porque pues a mí me marca mucho y me sí. marca un camino de como de coleccionar, o sea, que me lleva como justamente a coleccionar y coleccionar no solamente es comprar y comprar discos, sino como de meterme, ¿no? Como en géneros específicos, sobre todo pues la música tropical pues está muy marcada pues además por el lugar donde vivo. Entonces, digamos que ahí empieza como esa historia y tanto así que ya con los años y con todo esto que yo les contaba ahora que hago con la gestión de músicos, pues se convierte también en una herramienta muy poderosa para poder justamente poner a sonar músicas que no son usualmente, no es que no se conozcan porque hacen parte de la memoria Ujú. histórica del mundo, pero sí son como músicas que a veces escuchan, ¿cierto? Sí. Entonces, eso a mí se me convirtió también, no solamente como que en el posicionamiento de una pasión, sino también en una herramienta puntual para poder seguir amplificando la música en todos los sentidos y de todos los orígenes. Y yo creo que es de ahí donde podemos saltar a la isla, porque tú Sí, tenías un evento en sí, la isla de La Palma. sí, pero no solamente en la isla de La Palma, sino Ah, yo eso. digamos que llevo más o menos 3 años recurrente, o sea, donde he viajado recurrentemente a España porque se convirtió Ujú. como en una base muy interesante para poder como ir y pinchar los discos y también como eso me ha ayudado también a construir una red de aliados en eso, en ese tema del disco muy, muy interesante. Es como que empecé a viajar recurrentemente a España a tocar y para el año antepasado ya me llegó una invitación muy bonita de un festival que se hace de mujeres pinchando discos en este lugar que se llama la Isla de La Palma, en las ¿Qué es Canarias. pinchar discos? Pinchar discos literalmente es pinchar ustedes saben que para los que tuvieron este tipo de reproductores, ustedes saben que uno tiene una aguja Una aguja. que Yo tuve ese pincha, tipo. que pincha. Ah, uno ya no dice se pone el disco para que aprenda en la modernidad, uno no dice ponga el disco, sino pinche el disco. No, de hecho, eso siempre se ha dicho así. O sea, Ah, porque es el hecho de pinchar literalmente el acetato con ya, la ok, aguja. entonces para que aprendan como yo hoy algo nuevo. Muy bien. Y entonces, pues yo recibo esta invitación y fue muy bonito porque entonces eso lo uno con un circuito que armé entre Madrid y Barcelona, ¿cierto? Ya. Entonces, como que armé un viajecito muy corto de 13 días exactamente para poder ir a este festival, pero también para poder ir a estos lugares y bueno, seguir como con esta misión
de los discos. Y eso fue arrancando pandemia, arrancando donde todavía no se sabía que la pandemia iba a ser este tema. Sí, que de hecho yo recibo la invitación en el 2019, ¿sí? Okay. Entonces en el 2019 como que sí que se asoma el tema del coronavirus, pero siento que para ese momento la verdad era como muy, estábamos como muy, o yo lo digo también por mí, como que era un tema más de De nos está Asia. pasando por allá Sí, y pues porque el coronavirus sale después, febrero 2020, salió exactamente sí, el coronavirus. aunque sí te tengo que decir que desde diciembre, yo recuerdo bien, ya empezaban Ya había a sonado. sí, entonces ya uno oía al ministro de Salud todos los días en la radio diciendo, no, que se reporta esto, que Colombia ya empieza como a despertarse un poco como en esto, porque pues no sabemos, entonces, no, pero era como un tema igual que seguía lejano, que seguía Claro. lejano. Y así, ¿no? Y entonces esto, el viaje puntualmente se dio en marzo de 2020, ¿Ya? donde ya, digamos, que además es muy curioso porque el día que yo viajo, que es el 9 de marzo de 2020, digamos que esto seguía en ese plano, ya un poquito más, pero seguía como en ese plano de, esa vaina está pasando en China, está pasando en Rusia, está pasando en cualquier lado menos acá. Y entonces yo, con todo y que mi mamá sí me dice en un momento, Pau, esto está raro, entonces yo le digo, ma, no pasa nada, yo me voy 2 semanas nomás, todo bien. Y que de hecho me acuerdo tanto el día que yo voy al aeropuerto en Bogotá y que yo, la verdad, yo digamos que empecé a viajar desde muy temprano, desde muy pequeña, sobre todo acá en Colombia, en una época donde en Colombia viajar era como utópico, ¿sí? Pero yo digamos que siempre he estado como muy abierta, no solamente a la aventura, sino como a entender que en la vida es preferible tener cuidado a tener miedo, ¿sí? O sea, Ya. hay que tener cuidado, pero pues miedo, pues digamos que yo ya estaba muy habituada y mi mamá también. Entonces, el día que llegamos al Dorado, ella me lleva y me dice, o yo le digo, más bien, le digo, ma, dime desde tu voz de mamá si crees que me tengo que ir a esto o no, porque yo digamos que también los códigos con mi mamá han sido pues muy bonitos porque siempre he creído en su intuición y siempre he creído en ese cuidado tan inmenso pues, que ha tenido. Y estaba decidida de verdad como a replantear mis planes de viaje estando en el aeropuerto. Y mi mamá me dice como, no, ¿sabes qué? Yo siento que tú tienes que ir a buscar tu camino, tienes que cumplir esto, es lo que siento. Sí, tengo miedo de mamá, normal, pero pues ve, ¿no? Dios mío, Entonces me dice, bendito. eso sí, por favor, no seas tan sociable, por favor, cuídate, no sé qué, me metió unas mascarillas y yo, ay, mami, fresca, que me metí unas mascarillas así, como yo, bueno, tan, entonces me llevé las mascarillas, finalmente yo me voy y cuando yo llego a Madrid, o sea, yo me embarco el 9 de marzo, pero llego el 10, porque es un día de viaje. Entonces, cuando yo llego a Madrid, pues me encuentro con un panorama fantasmagórico, rarísimo. O sea, en el avión te puedo decir que éramos 3 personas las que llevábamos mascarilla puesta, de resto nadie. Y llego a Madrid y como que, mejor dicho, una cosa como toda rara. Y cuando yo llego, me dicen los amigos allí como, Pau, acá la cosa se está empezando como a calentar. Yo de ti averiguo si los eventos a los que vienes iban a pasar, porque, y yo, uy, bueno, está bien. El 11 de marzo, la OMS declara la pandemia, ¿sí? Entonces ya digamos que fue un choque porque pues yo ya estaba a 11.000 kilómetros de mi casa. Imagínate. Todo se enloqueció literalmente, o sea, ya digamos que Barajas se cierra o dicen vamos a cerrar, ¿no? Y yo entonces quedo como en un limbo. Y las chicas de la isla, para que sepan, las Islas Canarias quedan a 1.300 kilómetros de la península ibérica y quedan a 400 kilómetros de África, de Marruecos. Imagínate. Entonces estamos hablando que esto no es Europa, esto es África, es otra latitud, ¿cierto? Entonces ahí lo que me dicen es como, mira, acá la verdad ese tema, cero, así que te vamos a adelantar el vuelo Sí. para que te vengas para acá porque acá vas a estar más segura, ¿no? Entonces me adelantaron el vuelo porque Barajas iba a cerrar y yo pues viajo a la isla de La Palma y cuando llego se cancela el festival, efectivamente, y Ay, al otro no. día, sí, y al otro día de llegar el presidente de España declara el estado de alarma indefinido y nos dicen
vamos a hacer cuarentena obligatoria a Ujú. partir del 16 de marzo. Entonces fue así como, yo ese día como que entiendo como que, uy, bueno, está bien, ya estoy aquí. Y digamos que a partir de ahí, pues el tema, a ver, yo los primeros días estaba confiadísima que yo me Eso iba, era de días, de semanas. sí, que yo me iba y que todo bien, pero pues no fue así. Yo iba por 5 días a la isla y los otros días iba a estar en Madrid, en Barcelona, y lo que fueron 5 días se convirtieron en 11 meses. 11 meses, que fueron 200. Fueron 286 días, más o menos, Escuchen, aproximadamente. escuchen esto. Son 286 días donde, si tú viajas por 15 días, tienes organizado de dónde vienes, ¿no? Sí, Tienes organizado todo para 15 días, todo sí, cubierto. Para dónde vas, llevas la plata suficiente, alojamiento suficiente, ropa suficiente. ujú, Suenan cosas como ropa clave, sí, ropa porque es que son 15 días nomás. Uno lleva una maletita, normalmente no llevas las maletas enormes. Eh, y te dicen, ponle pausa a tu vida. 286 días. sí, Cuenta, si nos ponemos a contar, pues obviamente 286 días, que yo sé que muchos que están viendo la entrevista quieren oírlo. Vamos a simplificar un poco esos 286 días, sí, a resumirlo, sí. como eventos importantes de tu estadía allá. Eventos que digas tú, este día fue importante, este día fue importante, este día fue importante. Sí. Pues bueno, empecemos con la llegada, porque entonces a mi llegada, pues a mí me reciben estas personas muy amablemente y como que me dicen, ¿Mm? todo bien, o sea, acá te vamos a cuidar. Y una de las chicas que organiza el festival, que es colombiana, pero vive allá hace 20 años, pues me dijo, mira, yo pues tengo un cuarto en mi casa, te puedes quedar acá. Ella tiene un esposo y una hija. Pero pues yo con ella no me conocía, o sea, yo me conocía como de modo virtual y bueno, Uh en fin. -huh. Y entonces entro yo, digamos, a hacer mi cuarentena oficial, la de todo el mundo, pero entonces la mía la entré a hacer con estas personas que no había visto nunca en mi Nunca. vida y que pues ellos obviamente no me habían visto a mí nunca en su vida. Entonces fue pues bien particular, ¿no? Fue bien como yo seguía con la mentalidad de que me iba pronto, pero pues esto se fue extendiendo y se fue extendiendo, entonces fueron pasando los meses y les estoy hablando que pasaron los primeros 4 meses de la cuarentena obligatoria en España, que fueron 4 meses, o sea, de estar ahí, en la casa, conviviendo. Yo no tenía ni idea dónde estaba, o sea, pues porque yo no conocía la isla, entonces yo empecé a construirme mi isla de manera como virtual, digámoslo así, y entonces digamos que eso fue bien, bien, bien particular. A los 4 meses, digamos que en todo este tiempo se abren vuelos humanitarios efectivamente. Paren un segundo, es que quiero hacer una recapitulación ahí. Ustedes se acuerdan, y me imagino que muchos se acordarán, la angustia de estar conviviendo con sus esposos, hijos, madres, padres, 4 meses encerrados, porque todo el mundo estuvo encerrado casi 4 meses en la casa, sin salir estrictamente a lo necesario. Y con todo y eso habían disgustos, peleas, incomodidades, y era su amigo, su familiar, su esposo, su hijo. Tengo que decir que en la historia de Pau es de las cosas más maravillosas, porque en 4 meses, con las personas que nunca había visto en su vida, tuvo una convivencia sana, porque además estabas en un lugar que te proveía seguridad, que era lo primero, dónde iba a dormir, Uh-huh. alimentación. Entonces yo creo que eso es importante como enfocarnos en esa partecita también es de, imagínense, no los conocía porque me tocó 4 meses y los que nosotros conocemos casi no nos aguantamos. O sea, Pero entonces ahí yo quiero agregar algo, Clau, que a mí me parece muy bonito y, y es que cuando tú ya te conoces, pues ya te conoces, ¿no? Entonces sí, digamos que ya la relación de alguna forma está avanzada y bueno, en fin. Pero yo con estas personas tenía todo por descubrir. O sea, era como una aventura absolutamente nueva. Entonces yo creo que eso también
generó el que nosotros tuvimos justamente ese tiempo pues para armar una relación que hoy en día pues es una relación de familia, ¿sí? O sea, Claro, yo con mi familia claro, claro. hablo casi todas las semanas, en fin, ¿no? Entonces como que Qué para mí fue bendición. más aventura que claramente fue un desafío y yo lo que sí tengo que decir es que el desafío más grande, más allá de eso, porque pues eso para mí estaba dentro de mi chip de supervivencia, de lo que tenía ahí. Es como si tú estás en un camino metida por la montaña y te encuentras una trocha X o Y y sabes que no te puedes devolver, pues tienes que resolver cómo pasar, Claro. ¿no? Entonces digamos que eso estaba como ahí andando, pero en paralelo el desafío más grande era, o sea, era como saber que mi familia en Colombia estaba en lo mismo y que yo de algún modo pues no podía estar ahí con ellos y esto, digamos que, y que me emociona mucho obviamente porque pues, sabes, como que era un pensamiento diario de, pucha, ¿cómo están? Cómo les habrá caído esta noticia? ¿Cómo se están gestionando? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la noche a noche? En fin, en fin, en fin. Entonces como que para mí los días eran fuertes también porque yo no había segundo en que yo no pensara pues también en eso, ¿no? Es Claro, normal. por Como, supuesto, total. y viceversa. O sea, para mi mamá, yo vivo o sea, en ese momento yo estaba viviendo sola, tenía un apartamento en Bogotá y bueno, en fin, pero pues digamos que yo soy muy cercana a mi casa y bueno, en fin, tenemos ese nido muy armado y entonces esto era, o sea, digamos que no me puedo imaginar lo que también era para ellas Sí, claro. saber que yo estaba además en uno de los países con la mayor explosión de temas y de casos de coronavirus en el mundo en ese momento, Claro. ¿sí? O sea, Mm. porque también era una cosa como muy fuerte la convivencia de toda esta cosa tan fuerte que pasaba en España. Vuelvo y repito, geográficamente yo no estaba en España, pero digamos que Se nos considera regimos España. por Así el, sencillo. ajá. Ujú. Entonces digamos que, claro, esa primera parte y luego cuando ya pasan vuelos humanitarios que yo no puedo tomar, pasa que Colombia dice, o sea, pasa que las chicas del festival logran conseguirme un tiquete efectivamente que para ese entonces estaban como de verdad súper baratos Sí, para Bogotá, un nuevo tiquete porque mi tiquete el otro se embolató, bueno, en fin. Entonces, hay un momento donde entonces sucede que ya tengo un tiquete, pero pasa que Colombia dice, lo sentimos mucho, pero vamos a cerrar hasta septiembre. Entonces eso vuelve, digamos, a embolatar como el tema y ese también es un día como muy fuerte para mí, muy fuerte también para las personas que me estaban como pues albergando claro. y bueno, pues ahí ya continúa, digamos, como mi año. Su Yo tengo vida. que contarles. ¿Ah? Continúa su vida allá. Sí, ¿Sí? continúa y entonces en un momento, como les decía Clau hace un rato, pues yo claramente digamos que me programé para estar los 13 días, ni siquiera eran 15, eran 13, Sí, no. con un presupuesto que traía de Colombia, con el presupuesto que contaba de los toques que me iban a pagar allá, digamos, en la Claro. gira. Y, y entonces eso ya de repente pues no está y los recursos ya se empiezan a ir. Entonces una de las chicas de allá del festival me dan como la oportunidad de poder tener un espacio para yo hacer un taller de danza para despertar el cuerpo, así la titulé, Ujú. porque una de las cosas que llevo haciendo muchos años en la vida es danza africana y entonces como que hice, o sea, como que reformulé el tema de la técnica de la danza africana en un espacio para que pudiéramos como despertar el cuerpo y como que ya como se empezó el desconfinamiento, ya se podía como salir y no sé qué. Salir. Pero entonces espere, porque ahí ya me saltó al momento donde ya pueden empezar a salir. Cuando estás 4 meses metida en una casa, cuando adicionalmente la posibilidad que te dan de que hay una opción, una ventanita, y cuando ya finalmente vas a poner un pie en el aeropuerto, te cierran te cierran el país Me destino. cierra en Colombia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en ese momento en la cabeza de Paola? Y en el alma de Paola, ¿qué pasa en ese momento en la vida tuya? Uy, Dios mío, realmente fue un día muy particular porque yo, digamos que por fortuna,
siempre estuve bien. Yo la verdad, al día de hoy no estoy muy clara si me dio o no me dio el virus, no tengo idea, pero lo que sí les puedo decir es que de salud, por fortuna, siempre estuve Porque lo bien. hiciste bien, sí. Ajá, pero entonces ese día, pues sí, o sea, sin duda sentí una cosa como de, a ver, es como, estoy tratando como de volver a ese sentimiento, que no era frustración, pero sí era es como cuando te dicen como, mira, es que de verdad no hay nada más que hacer. Como hay una Entonces, ¿qué vas a hacer? impotencia. Sí, entonces, pero entonces es como, ¿qué vas a hacer igual? O sea, Ya, ¿qué vas a hacer igual? ¿No? Entonces me sentí también un poco como, o yo misma siento que empiezo, digamos que parte de mi trabajo consiste en hacer mucha producción. ¿Qué es ¿sí? producción? Pues producción, solucionar, pensar, no sé qué, llamar, estrategia, tú. Y yo ahí sentí que definitivamente se activó esa productora en mí para mi propia, digamos, historia. Entonces dije como, bueno, vamos a resolver escenarios. El primero es como entender si estas chicas me pueden seguir albergando, lo cual fue así. Y ya el resto, pues claro, o sea, fue una tusa muy hijo de madre, así como decimos acá. Eso significa para las personas que no son colombianas, eso fue, ¿cómo se podemos definir una tusa bien hijo de madre? Sí, es como cuando tú tienes una pena del corazón así, hijo de madre, que se Eso, con tu pareja o que no te dan el trabajo o alguna cosa así. es una Entonces yo pena muy entendí, grande. Esa es la expresión, yo es creo una que pena. perfecta, es una pena muy grande. Y es como una cosa así que me revuelve mucho, me revuelve mucho. Mm. Y duró así como un buen tiempo y pues esto fue, sí, muchas charlas a la distancia con mi familia y como viendo como los escenarios Exactamente. Pero concretos. ahí es donde sale lo que tú dices, la productora, Sí, y empieza a ponerle orden eh, a su vida en ese stop. Y ahí es donde sí. empieza y donde sale la danza. Donde sale la danza, donde emerge esto que es tan bonito y que es un algo que no solamente me dio como unos recursos económicos para sobrevivir, o sea, yo la verdad es que más allá de necesitar dónde dormir y pues obviamente comida y las cosas básicas, no soy una persona que tenga como mayores, digamos, como necesidades, Ujú. yo digamos que lo básico, cuando tengo lo básico cubierto, siento que ya estoy Qué feliz. armada Sí. y pues digamos que esto que me entraba era más como para resolver cosas de, no sé, cositas de aseo, aportes para la casa, para la limpieza, qué sé yo, ¿no? Pero aparte de eso, de un tema práctico, también lo que me da es como, me abre como unas cosas, digamos como, a ver, como que ahí logro empezar a conectar y conectarme con la misión que la vida tenía para mí en ese lugar y que yo tenía con la vida en ese lugar, ¿no? Entonces ahí lo que empieza a pasar es que me conecto con una comunidad, sobre todo de mujeres, con las cuales empiezo como a compartir esta información, o sea, que sepan, yo no soy maestra de danza ni soy profesional en eso, pero sí llevo muchos años como no solamente bailando, sino sintiendo como sintiendo como la danza ha sido una medicina en mi vida literal, ¿sí? O Ujú. sea, a mí la danza y la música, les puedo decir así, eso es otra historia, pero a mí me salvan la vida en un momento muy particular hace muchos años. Y Entonces, vuelven y se la salvan en la isla. exacto, Exacto. Es exactamente, algo recurrente. exactamente. Entonces es muy bonito porque no solamente exploro esto a modo como terapéutico para mí y pues obviamente por ende para las personas con las que estaba compartiendo esta información, sino que me pone en un lugar en mi día a día, yo como les digo, yo no soy maestra de danza, pero entonces ya me tengo que poner como en un asunto de, bueno, tengo que estudiar las coreografías, tengo que buscar la música, no sé qué, entonces eso me da también como un algo para pensar que me emociona también mucho y Claro. que me genera un desafío físico que por fortuna pude también como complementar con una terapia que yo misma me inventé, que fue caminar. Que me inventé. Pero entonces espérate, porque es que acabas de decir dos cosas que no quiero pasarlas por alto. Ajá. La primera dijiste, y ahí fue donde entendí cuál era, o empecé a disfrutar o a vivir cuál era la misión del por qué yo estaba ahí. Uh -huh. ¿Cómo uno
con esa situación encima de 286 días, y eso que no sabes que eran 286, ahí iban algunos meses, Sí. ¿sí? Ibas como ahí, Ajá. y, y de pronto cambias el switch para decir, yo estoy aquí parada es para tener, para vivir mi misión de compartirme o de entregar o de dar. Pau, uno cómo hace, porque ese es un proceso, en mi opinión, es un proceso de aceptación muy bravo, pero muy bravo Sí. es un proceso de aceptación mira, yo solté, suelto, me relajo, creo, confío y le hago a mi misión ahí. Entonces, cuéntanos un poco qué fue lo que pasó. Es que no les digo que es que esta entrevista es una delicia. Pues hay varios componentes que son importantes en ese momento. No solamente es el conectarme o abrirme justamente como a que esa información también como que se acomodara más tranquilamente en mí, sino que yo también me veo o sea, y hecho como para atrás, porque pues también tengo que decir que antes de viajar yo venía como con un tema de mucho desencanto con Colombia, ¿sí? O sea, yo digamos que toda la vida he llevado mi bandera así en el corazón y en toda mi piel, ¿sí? O Sí, sea, sí. para mí Colombia Arriba y debajo de la piel. es como, Ustedes no se ajá, imaginan lo que es esta mujer. es como que siento que este territorio no solamente me dio, digamos, la vida y la posibilidad de llegar a la vida a través de este territorio, sino que la verdad es que la inspiración que a mí que me genera diariamente Colombia es impresionante, es como mi motor más importante de vida, por decirlo de algún modo, ¿sí? Y sin temor a exagerar. Qué Pero delicia entonces, oír eso. sí, pero entonces en ese momento, antes de viajar, había vivido un breakdown muy difícil. Ustedes saben que Colombia está atravesando un momento muy complicado, no solamente ahora, sino que ya Años venimos atrás. de un tema muy antiguo. Y a mí en ese momento me pegó en el corazón muy duro. Tuve que vivir muy de cerca la pérdida de unos amigos que mataron justamente antes de viajar. Y para mí ese fue como un detonante que me dijo, o sea, que yo empecé como a sentir, digamos, este mensaje donde por primera vez en la vida dije, necesito irme de Colombia, no para siempre, pero sí necesito irme de Colombia. Ponerla Necesito, en pausa. ajá, necesito alejarme un poquito porque siento que ya está siendo pues muy pesado, ¿no? Entonces ya cuando me veo en ese momento en la isla, eso viene otra vez a mí y dije, ok, o sea, el decreto que se Yo lo lanzó al pedí, yo lo pedí, ahí yo lo está. pedí, yo lo pedí. Entonces por eso ahí también decirles que es importante la conciencia que ponemos en nuestras palabras y sobre todo en nuestros deseos, ¿sí? O sea, porque muchas veces tu palabra no propiamente es tu deseo, porque así somos como de, yo diría, como de incongruentes muchas veces, ¿cierto? Pero el deseo siempre está ahí y el universo es tan sabio, ¿cierto? Y tan poderoso que, claro, o sea, el universo actúa más rápido si tú finalmente votas como la intención clara, ¿no? Claro, O sea, es como, y actúa más rápido. sí, sí. Pero también hay un tema pues, como les digo, el universo es muy sabio y nosotros somos el universo. Entonces, como que, Entonces, nada, que pilas eso con lo que dice, piensa, porque te quiere. pasa, porque te pasa. O sea, es que es una Cierto, regla de oro. Puede que no te pase inmediatamente, pero pero las cosas viene. que son determinantes para tu vida siempre van a llegar. Y eso, digamos que lo entendí y me lo apropié y eso hizo que justamente ese periodo fuera un poquito más ligero, ¿cierto? Con todo Exacto. y que venía siendo, o sea, digamos que la constante o el telón de fondo siempre fue en esos 11 meses como, pues yo estoy aquí, estoy bien, vuelvo y digo, estuve bien de salud, estuve bien cuidada, estuve bien alimentada, en fin, pero al final del día no estaba en mi casa. Claro. Y la Entonces, segunda parte que dices es muy importante, y gracias, Pau, por compartir eso, porque yo sé que a veces el llegar y otra vez echar para atrás y que pereza, si ya lo pasé, pero te agradezco muchísimo porque yo sé que mucha gente está aprovechando palabra por palabra todo lo que estás diciendo, desde
desde la pasión que sientes por Colombia hasta el soltarte y entender que fue que tú también lo deseaste, llegar, Ujú, pues no esperabas que fuera así, pero, ujú. pero llegó y eso Pero es. llegó, pero Exacto. Y lo llegó. segundo, súper bonito que acabas de decir, y creo que eso fue un gran salvavidas, literalmente hablando, fue la caminata, la terapia de caminar, Mm, que te inventaste y que si uno la mira en los libros de bienestar y todo, te dicen salga a la naturaleza y recargues. Porque yo ujú, tenía días en que yo hablaba con Pau, de la forma como yo llego a Pau es porque yo tiré al universo la idea de quiero un proyecto personal para ayudar a la gente que se quedó atrapada. Y me llegaron gente en India, me llegó gente en Indonesia y me llegó gente en Indonesia, era cerca de allá, en Asia, en alguna parte de Asia, creo que era Indonesia. Y me llegó Paola. Y nosotros tenemos muchas veces conversaciones muy ricas, además, pues de la situación y de todo lo que le tocó pasar allá, pero siempre terminamos en las caminatas, o me decía, espérate, cojo los audífonos que me voy a caminar. Y entonces yo la acompañaba a caminar y aprendí un poco de la isla y me mandaba después las fotos de la isla. Cuéntanos un poco esa terapia de recarga energética que te inventaste. sí. Yo creo que Sí, pues volviste a lo digamos, natural, a ese ritual de lo natural. sí, yo digamos que siempre he sido muy caminante, ¿sí? Como me ha gustado toda la vida caminar, caminar. Lo que pasa es que, infortunadamente, en Bogotá particularmente no hay muchos lugares para caminar, ¿sí? Ujú. Y yo digamos que una de las cosas que también me tenían como muy seca, por decirlo así, era pues el tema de la inseguridad que hay en Colombia, pues que eso no es Ujú. no es un tabú, no es, No, no. La es un gente que hecho, nos conoce sabe que esto es así, ¿sí? y sabemos que es un lugar, pues sí, bueno, que trae consigo como ciertos, pues sí, peligros, Ujú. inseguridades, en fin, como en todos lados, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que Colombia es el país más, ¿no? No, no, Pero no, no. Hay no, que cuidarse. Si se va a caminar sí, por la ciudad, pues cuídese. exacto. Entonces, Ujú. como que para mí lo primero fue como que delicia poder caminar tranquila, qué delicia caminar sola, tranquila, qué delicia poder caminar sin tanta contaminación, en fin, ¿no? Entonces, como que, y además pasaba que logísticamente era el método, ¿sí? O sea, porque es que tú allá no es que salgas y cojas un bus, no es que salgas y cojas un taxi, porque es Tu tan camino, pequeña la isla. tu Es camino. muy pequeña la isla y la isla tiene 75.000 habitantes. Imagínate Es la muy poquito. delicia, es poquitico. Entonces, digamos que no es que haya un sistema de transporte donde tú digas, bueno, no, más tarde me voy en taxi. Entonces, eso también un poco me llevó como a eso y también, eh, digamos que empecé como, yo siempre he tenido un método muy interesante para conocer lugares y es que me pierdo o prefiero perderme para encontrarme después, que eso, y que aplica un poco como en la vida, ¿sí? O sea, yo siento que muchas veces tenemos que dejarnos perder, tenemos que aventurarnos a perdernos para podernos encontrar. Eso es una cosa que yo creo que aplica para muchas instancias de la vida y eso fue lo que pasó. Entonces yo empecé caminando, ponle que 1 kilómetro, luego caminé 5 kilómetros, luego caminaba 10 kilómetros y esto se me volvió en algo recurrente casi que todos los días. Entonces Aquí yo todos todos los los días días, sí. hacía una caminata entre 15 y 20 kilómetros, Mm. sagrado, ¿sí? Lo cual me permitió no solamente digamos, en el momento de la caminada, pues claramente es un momento de meditación activa muy potente. Yo me iba con la música, tan, iba como viendo los paisajes, pero también fue un método para literalmente estar en forma, ¿no? O sea, porque También. también la exigencia de la vivencia a mí todo el tiempo me llamaba como a eso, como tienes que estar vital, tienes que estar en forma, o sea, esto es como esto es un entrenamiento en todos los sentidos. Entonces yo, digamos que ahí pues encontré una fuente de salud en todos los sentidos maravillosa Mm. y eso también me permitió justamente estar en la buena forma para poder hacer las clases de danza que eran 2 o 3 veces a la semana. Y ¿Mm? adicional también aprendió a respirar. También. Teníamos ahí sesiones de respiración y le mandaba videos de respiración.
porque también. pues, caminar sin saber respirar es un tema bastante bravo. Sí, y pues sí, y Y no eso siempre es puedes salir a caminar. No, y exacto. a veces necesitaba otros espacios dentro Ujú. de esas posibilidades que tenía para relajar. Sí, y que digamos que y yo ahí quiero abrir un tema, Clau, que me parece muy importante traer, y es que pues hasta ahora digamos que suena como una aventura fascinante y la verdad que sí, lo Pero, es, sí, pero no. pero la verdad es que no, no todo el tiempo fue así, ¿sí? Y tuve muchos, muchos, muchos instantes y momentos y segundos y horas y días y noches enteras donde la verdad pues tuve como muchos, muchos Bajones. bajonazos. Acá, digamos que acá sí quiero traer un tema muy bonito también, y es que yo tengo 37 años y desde los 16 fui, digamos como a los 16 años tuve una depresión demasiado fuerte, ¿cierto? Y digamos que desde ahí como que he traído como todo ese tema de depresión y pasa que yo a los 18 años, decidí, cuando cumplí 18 años, yo decidí por mi propia cuenta renunciar a la medicación porque sí, o sea, yo nunca sentí que me hicieran bien. Entonces ahí lo que pasa para mí es que empieza un camino pues, pues de casi 18 años o más ya, donde yo misma he encontrado como las maneras, ¿no? Como Sí, de sortear eso, de poder tener equilibrado eso, y por eso es que ahí entra en juego la danza y la música de una forma, cobran un protagonismo que es muy ujú. importante. Entonces yo sí que tuve muchos bajones, tuve muchos instantes donde tuve unos episodios que Clau además me ayudó a gestionar, y eso pues obviamente te pone digamos que son unos instantes para la gente que, digamos, o ha tenido depresión o que ha tenido cercanas personas que han tenido depresión, saben que es como, no es como que a ti te dé la tristeza y ya, sino que suceden una serie de cosas en ti que te imposibilitan, inclusive para hacer las cosas más mecánicas de la vida, como respirar, como comer, como dormir, ¿cierto? Cierto. Entonces yo digamos que sí que tuve, de hecho, como hacia agosto quizá, tuve como una bajoneada que para mí fue de las más severas. O sea, yo en todos mis 18 años o 19 años con esto he tenido episodios como Fuerte. duros, y Ujú. este fue uno de esos. Y este fue uno de esos y fue muy fuerte porque, digamos, yo siempre lo había convivido con o mi familia o amigos o algún terapeuta, pero en este caso pues estaba yo conmigo, con lo que tenía en ese momento, y pues gracias a el universo, a Clau, que también aparece en ese momento, pues que ya había aparecido, pero donde la verdad empezamos como a tener y sí, como que Clau cumple también ahí una misión súper clave de traer cosas que yo en ese momento no sabía ver muy bien. Y lo que quiero decir con esto es que para mí en ese momento, o sea, me viene como una información que es muy bella y que agradezco mucho y me emociono porque es como, Emocionate, entonces lloramos juntas, que sea todo un motivo para que se nos llenen los ojos de lágrimas. es muy bonito porque literalmente ahí entendí que la noche siempre alumbra, siempre. O sea, yo tuve momentos en esa isla donde literalmente me quedaba viendo el cielo porque un poco como, no sé si buscando respuestas, no sé si buscando un milagro, no sé si inspirarme, no tengo idea, pero sí me quedaba mucho tiempo viendo el cielo, y recuerdo una noche que yo estaba muy triste y estaba como ahí, y de repente la noche estaba súper tapada. En estas Islas Canarias hay un fenómeno natural muy particular que se llama la calima, que son tormentas de arena Ujú. que vienen recurrentemente desde el Sahara y literalmente tapan toda la capa, o sea, toda la capa de ozono, digámoslo así, o yo no sé, la tapan con una nube de polvo. Entonces, el día y la noche son complicados porque tú lo que respiras, lo que sientes todo el tiempo es como una cosa de arena, una cosa rarísima, y esa noche estaba súper tapada, y de repente, así como en esa observación profunda, empiezo a ver lucecitas que se asoman, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan y si hacen el ejercicio un día de estos, de ver una noche tapadísima, de esas que tú dices como, no, ¿qué va esto?
o va a llover, o yo qué sé, pero siempre, siempre hay una luz, siempre hay una luz. Entonces, digamos que ahí empieza una cosa muy bella también, porque esto le da apertura a lo que yo sé que va a ser un escrito que voy a hacer, que todavía no sé la forma concreta, pero ahí digamos que empieza para mí un nuevo momento, literal, en la isla, donde ya, pues sí, como les digo, estaba gestionando cosas complicadas, pero empieza otra vez a aparecer esa luz que siempre está ahí, ¿cierto? O sea, es como cuando pasa la tormenta, que tú sabes que después viene ese momento de calma, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí inmediatamente empieza esta nueva era en el camino allá, donde en el escenario empiezan a transformarse muchas cosas. Yo ya no pude seguir quedándome donde estaba viviendo, entonces ahí aparece la posibilidad de moverme de sitio, donde pasé los últimos 4 meses de la estancia allí, que fue maravilloso, pues porque todo fue muy sincrónico, y donde yo sí tengo que decir que digamos como el ropaje y la misericordia también del universo siempre estuvieron conmigo. O sea, era una cosa donde yo decía, yo tuve muchos momentos donde no tenía ni siquiera 2 euros, así. O sea, tengo 2 euros, no tengo nada más. Tengo que esperar a mañana a que sea la clase. De Colombia no podían mandarme plata porque todo estaba como también muy difícil. Y donde también un día mi cuenta Bancolombia me manda una notificación y me dicen, tienes 0 pesos en tu cuenta. Eso nunca me ha pasado. La cuenta bancaria me quitó toda la plata para pagar la tarjeta de crédito, cosa que fue terrible. Y es un hecho que Y afectó a devastadora. Ese día fue también de esos días que uno, mí. O que sea, te, que te, que te jalan cuando ya va finalmente hacia arriba, así, mm, adentro, ¿no? sí, sí. Mm, Entonces ahí digamos que entiendo una vez más que, pues sí, o sea, que la marcha todavía sigue, que el desafío todavía está, pues ahí. claro, pero Entonces, que, como dices tú, que la misericordia del universo te sí, cubre y sí, aparece, ¿no? o sea, fue como, y yo sé que para muchas personas fue distinto, sé que muchas personas que además pude conocer sus casos, no, de pronto no corrieron con o la misma suerte o los mismos escenarios o yo qué sé, pero estoy segura que para todas las personas que pasamos esto, digamos que tácitamente ya en todos nosotros había como una vena resiliente que siempre estaba ahí para ti. Entonces ahí es donde yo entiendo que definitivamente quien tiene la batuta para activar o inclusive desactivar cosas, pues era yo, ¿no? Lo que Claro. pasa es que llegar a esa resolución y llegar a ese tema como de, bueno, tengo 2 euros, no sé si voy a tener Sí. plata mañana, no sé qué va a pasar, pero finalmente tengo donde dormir todavía, tengo con quién hablar, tengo que comer, pues entonces ahí es donde tú también empiezas como digamos, inevitablemente a replantearte también muchas cosas, ¿no? Entonces ahí, digamos que para mí es una de las, yo creo que de los instantes más maestros y más divinos, porque ahí literalmente, o sea, era sentir literal, literal que el cielo era tu sábana, ¿no? Y que la tierra era pues tu madre, ¿sí? Entonces como que fue, y me emociono mucho porque es que me llena de amor, me llena de amor. Eso, o sea, es como, creo que la gratitud que yo siento por esto es algo que va a estar conmigo toda la vida, de Es verdad. muy, es muy bonito cuando una persona pasó todo lo que pasó Paola y tiene la oportunidad de eso, de agradecer. Ya ven por qué quería yo esta entrevista. De- y además quiero agradecerte porque, por supuesto, el tema sobre la depresión es un tema que Pao lo maneja. Mejor dicho, a lo que voy es, ella lo sacó. No, no en ningún momento dijimos que íbamos a hablar sobre ese tema, pero es un tema que siempre lo hemos hablado desde el principio, que hay que aprender a hablarlo en público, Sí, porque hay mucha gente que sufre depresión y no sabe pedir ayuda o no sabe qué decirla o no sabe qué o qué. Pero yo creo que nuestra primera conversación fue esta.
¿sí? Fue esa. Me dijo, yo sufro depresión desde los 18 años. Cuando empezaste a contar, le dije, yo hice un flashback inmediatamente ese día que nos hablamos por primera vez. Y me parece muy lindo y te agradezco mucho que tengas la fortaleza de contarlo, porque yo sé que esta entrevista va a llegar y por favor compártanla y recompártanla y vuelvan a compartir, ¿no? Y hay una cosa, Clau, que también lo traigo porque les contaba que, pues, que viene en camino un proyecto que tengo de vida hace mucho tiempo, es escribir. Yo estudié literatura como profesión, pues digo, en la universidad. Yo no sabía esa partecita. Sí, yo estudié literatura y digamos que más que una deuda, es como un algo que siempre he querido hacer. Y, y lo que se ha venido configurando es que básicamente voy a escribir justamente sobre ese tema, encaminando, digamos, como todo esto a lo que tú acabas de decir que es tan importante. Sí, es como tenemos que aprender a no solamente a normalizar esto, sino a quizá como a conectarnos como con otros testimonios digamos, de vida que nos ayuden a gestionarlo, a buscar la ayuda que necesites, en fin, ¿no? Entonces como que sepan que estoy trabajando en eso, que me siento muy feliz porque sé que es algo que tengo que poner y que hace parte ya de mi misión más global de la vida. Entonces, Imagínate. me hace muy, muy, muy feliz porque finalmente todo el material para eso, finalmente básicamente gran parte de ese material es todo lo que viví, digamos, en carne propia y me alegra mucho poderlo transformar en esto y que ojalá esto se convierta en algo que le Que pueda te servir suene a por todos alguien. lados. Uh-huh. Nosotros una de las cosas que hablamos siempre con Pau era escribe, escribe. Y eso que no tenía ni idea que había estudiado literatura. Yo le decía a Pau, Pau, escribe, escribe todo, escribe los momentos más oscuros como los momentos más de luz, como esas sombras, escribe que no son tan sombras, sino son los momentos que realmente uno hace conexiones, ¿no? Uno le tiene mucho miedo a esos momentos Sí, total. de depresión, pero cuando uno hace, no sé cómo sea la palabra, pero es como una depresión consciente de lo que está sintiendo, cómo lo está viviendo, dónde lo siente, cómo lo sabe, ¿no? Con todos tus sentidos, creo que toda la información que hay ahí es valiosísima. Y también te voy a decir una cosa que es muy clave y es que en muchos momentos el miedo no es a sentir eso, el miedo es a cómo tú vas a comunicar eso, a cómo tú le vas a explicar a una persona, cómo tú le vas a explicar a una persona, por ejemplo, que, no sé, te pongo un escenario hipotético, estamos en un almuerzo súper bien, esto es una de las anécdotas que a mí me pasaron y que justamente quiero también como poner acá en este proyecto, y es que yo estaba en el cumpleaños de mi mamá hace unos años, en un almuerzo divino, todo estaba feliz, mejor dicho, una cosa espectacular, y a mí, a ver, para que entiendan un poco, para cuando a uno le viene un ataque de ansiedad, es como si tú sintieras que viene un tren de frente a ti, así, y el tema es que, digamos que lo que sucede físicamente es que tú te paralizas y no puedes literalmente moverte Sí. de tu cuadrito donde estés, de la silla donde estés, de donde, ¿no? Y a mí ese día, con todo y que estaba tan divino, todo y tan, me llega, digamos, ese episodio. Entonces fue muy, digamos, en el momento, más que el miedo de sentir eso, porque ya lo había experimentado, era el miedo de explicarle a la gente ¿Qué hago con el, eso? ¿No? sí, o sea, como digamos, ese camino de tu palabra hacia el otro, a interlocutar esto, es muchas veces lo que nos genera miedo, nos genera pena, nos genera angustia, nos genera como van a pensar que estoy loca, no sé qué, no sé qué. Sí. Y creo que es un momento del mundo muy importante, no solamente por la coyuntura que estamos viviendo en general, sino Sí. porque te voy a decir una cosa que es muy arrolladora, ¿sí? Es que hace muchos años, ¿sí? Venimos reportando, o sea, lamentablemente, no solamente muchos casos de depresión, sino que lamentablemente también muchas pérdidas, me refiero como a mucha gente que se ha quitado la vida, por ejemplo, Sí. ¿sí? Sí. Y entonces con esto suena fuerte, ¿sí? Es muy duro, pero es una realidad, ¿sí? Es Es una una realidad realidad. que está ahí y que creo que todos como personas que habitamos
una sociedad, tenemos que empezar a ver de qué modo, ¿sí? Y el modo es que cada uno tiene que empezar a verse y a sanarse y a entender como los temas primero en uno para finalmente poder ser también un baluarte que de alguna forma pueda ayudar a otros, ¿no? Entonces también lo digo porque, y perdón este momento así como un poquito más de cosas fuertes, No pero importa. tengo una amiga que pues recientemente se quitó la vida y es una amiga que venía muchos, pero viviendo muchos años de depresión. Mm, Y es, yo digamos que en este momento lo que a mí me traen las muertes, ¿sí? En general, es un mensaje también de la vida. Es un mensaje, o sea, la muerte es un mensajero de la vida, que a la última hora llega, así como dice Rubén Blades, para decirte como que hubo, ¿no? sí, claro. Entonces, como que esto es un motivo más, ¿no? Además, porque claro, es algo cercano y pues naturalmente es algo que me, pero a lo que voy, sí, es que sí, o sea, podemos estar viviendo cosas muy fuertes y cosas en general que nos presentan desafíos, sea el que te Mm, quedaste en la pandemia no sé dónde, sea que se te murió alguien, sea que lo que sea, ¿cierto? Pero esas son cosas que también hacen parte de toda esta historia, de toda esta película de estar vivos, ¿sí? Entonces yo, digamos que hoy más que siempre, ¿sí? Tengo como este impulso gigante de decir como, vea, todos los días es una nueva oportunidad, todos los días tenemos un pizarrón de nuevo en blanco y todas las noches también, si lo queremos ver así, ¿sí? Y está en nuestras manos seguir diagramando y seguir escribiendo y seguir como armando esto, no solamente para ti, sino para todos, ¿no? ya, Entonces, pues, es que es así. Pero mire, miren qué linda esa conciencia, Pau, una niña joven, que además parece que es que 37 parece como de 14, que es ay, absolutamente gracias. divina. Y esa conciencia del estar aquí, el agradecer, el cambiar el chip diariamente. Estás como en estos días hay una frase muy linda que el significado del amanecer. Amo nacer. Todos los días amo nacer. Es eso, ¿no? Y esta chiquita la tiene clara. Un día, después de 286 días, regresa a Colombia. Y ahora, después de regresar a Colombia, ¿qué estás haciendo? Pues primero, lo primero que llegué a hacer fue como pues a rearmarme, ¿no? O sea, porque fue como, pues yo digamos que cuando vuelvo, pues vuelvo a una vida completamente nueva, porque, bueno, tengo que contar también que en medio del viaje yo pierdo a mis abuelos por el COVID y mis abuelos eran mis papás, o sea, ellos eran mis papás. Entonces, pues entenderán que esto es como una cosa también, un desgarro muy fuerte. Entonces, yo digamos que vuelvo al escenario donde ya no están ellos, al escenario donde pues mi mamá, digamos, también tiene como esta cosa, mi familia entera tiene como toda esta, digamos, como este momento de duelo. Llego y tampoco tenía mi apartamento, tampoco mi oficina, mi trabajo tampoco, o sea, como que llego realmente otra vez a volver a empezar, ¿no? Mm. Entonces, digamos que fue en un principio muy impactante porque pues yo venía también un poco como agotada de alguna forma de como de esa experiencia y tuve que volver, o sea, tuve que entender Volver que de nuevo. la vaina no, Arrancamos de nuevo. la vaina no se acaba, ¿sí? Entonces como que yo ya llevo 4 meses acá y los primeros dos, digámoslo así, fueron así como de bueno, hágale tan, entiéndase otra vez acá, fue muy bonito porque igual vuelvo al nido, ¿sí? Vuelvo a donde mi madre y que vive con mi Qué hermana. linda, sí. Entonces fue como ¡pum! Hacer base otra vez y que fue muy importante eso. Ujú. Y vuelvo otra vez como sí, literalmente a empezar de nuevo. No fue fácil, para nada. O sea, yo pertenezco a una de las industrias del mundo que fueron de las primeras en ser cerradas y va a ser la última en ser reactivada, Ujú. que ya digamos está empezando como sí a activarse, pero ha sido muy complejo. O sea, ha sido, es decir, los médicos, los abogados, los profesores, ya todos esos sectores se volvieron, o sea, están activos de hace rato, pero nosotros, los que trabajamos con temas artísticos, de Mm. espectáculos en vivo, de giras, no sé Entretenimiento qué, y esto, sí. eso está detenido. Entonces, Mm. yo también pues trabajo mucho poniendo música, pongo música
en eventos, en matrimonios, no sé qué, y todo pues estaba, ¿no? O sea, yo Ustedes volví. tienen que seguir a esta niña porque pone música en su Instagram y la ve uno Sí, pinchando los vinilos. Ah, es alucinante esta mujer. pueden seguir por Instagram a Loa Malbec, ahí Yo voy a encuentran. dejar, como siempre, dejo ahí el link para que la sigan porque Buenísimo, vale la gracias. pena. Y entonces como que bueno, eso digamos que también fue como un desafío, pero de a poquitos todo se empezó como a acomodar. Ahí es donde entiendo que hay que dejar pasar el tiempo, que hay que tener paciencia, que hay que creer y estar en lo posible pues tranquilos, pero también hay que permitirse esos momentos donde no lo estás, porque también es sano. Entonces digamos que también vuelvo como a vivir un tema muy exigente, pero también pues muy hermoso porque finalmente ahora que ya llevo 4 meses, pues, y también tengo que decir que, claro, la situación del país, la situación de Colombia en este momento es muy dura, Sí, que ¿sí? no O sea, colabora. Mm. es algo que, pues que además el mundo tiene que seguirlo sabiendo, ¿sí? O sea, Sí, estamos sí, sí. atravesando una era en Colombia donde muchas cosas de fondo se están replanteando y eso, como cualquier revolución, está implicando también unos movimientos drásticos Fuerte. Mm. y duros, ¿cierto? Entonces, digamos que eso también eh, yo creo que no hay persona que viva acá en Colombia que no traiga esto al escenario, pues porque yo creo que para todos ha sido un tema muy desafiante también. De acuerdo. Entonces, pero entonces ahí lo que tengo que decir es que a diferencia digamos, de lo que les contaba hace un rato, Estabas de, desencantada. de cuando yo me sentía desencantada y no sé qué, aún sintiendo mucho, mucho dolor, porque literalmente a ti el país te duele, ¿sí? O sea, yo siento que a uno acá se tiene que coser el alma todos los días porque es muy duro. Y es también como sentir que habemos algunos que estamos, digamos, bien y que estamos en nuestras casas y que tenemos ciertas posibilidades, pero es inevitable no conmoverse, ¿no? Como con estas cosas Ya me que conmoviste con ese comentario, ya voy a empezar a llorar. es inevitable y yo con esto pues también quiero pues dejar ese mensaje porque sí, o sea, puede que no te estén avaliando, no sé, echando bala en tu casa o yo qué sé, pero pues, a ver, sí, estamos como conviviendo con una serie de realidades que no nos pueden ser indiferentes, ¿sí? Y entonces yo lo que siento ahora es que una de las mejores formas también de ser y estar en un panorama así es como, primero, estar como muy, muy enfocado en lo que uno sabe, en lo que uno hace, en lo que uno le gusta, ¿cierto? Y explotar esas cosas, ¿para qué? Pues para también ponerlas al servicio. Entonces, yo pues ahora que por fortuna ya puedo contarles que también hay un motor, que es este motor del trabajo, pues que a todos nos inspira y que a todos nos genera bienestar, pues ya se empezó a mover y yo, digamos que tengo esta oportunidad, tuve la oportunidad de venirme a viajar con una amiga por algunas partes de Colombia. Fui a Barranquilla y de Barranquilla cogimos un carro y nos fuimos a viajar por Monpós y por una serie de lugares que habitualmente no son fáciles de conocer. Y yo también, aparte de quererme ver con mi amiga, pues también es como un tema de, a ver, yo también necesito como volverme a reconectar y volverme como a encantar. Entonces, con esto decir que yo creo que una herramienta muy poderosa en estos tiempos es buscar la inspiración, ¿cierto? Buscar como esas cosas que a ti de verdad como que te generan como cosas en el alma que son importantes. ¿Y por qué? O sea, porque eso te va a hacer estar bien y cuando tú estás bien, pues eso mismo es lo que vas a compartir, ¿no? Entonces, digamos que sí, o sea, yo en este momento puedo decir que estoy mucho, pero mucho mejor, que estoy como ya me siento de nuevo como sí, como en la Como que autopista. vas. Ujú. Sé que me va a poder encontrar muchísimas cosas, pero también sé que cuento con unas herramientas muy valiosas y pues bueno, o sea, en este momento también he decidido aplicar para mi vida digamos, como este llamado, como de verdad estar en el aquí, en el ahora, que,
o sea, suena como muy, para mucha gente podrá sonar muy cliché y muy como que te lo dicen siempre en las clases de yoga y no sé qué y no sé qué, pero la verdad es que Pero es cierto. es una herramienta muy poderosa y pues eso también es lo que estoy viviendo, ¿no? Como este aquí, este ahora, estoy también procurando fluir como con las indicaciones que me va dando pues el camino y sí, en eso estoy. Yo iba a decir, bueno, Pau, ahora que tienes el micrófono, di lo que quieres decir. Creo que ya no lo tengo que decir. Inspiración, busquen inspiración, Inspiración. vivan más el aquí y el ahora, suelten, confíen Mm, y, y busquen qué es lo que los trajo aquí. Definitivamente total, cuando uno clarifica un poco del por qué estoy aquí, no es el por qué estoy aquí, es para qué estoy aquí. Ese es el gran mensaje, ¿para qué total, estoy aquí? total, Pau, total. Y pues también ahí como para completar eso, Clau, pues también un poco el mensaje también general que reúne todo esto es como vivan, 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 lo que sea, lo que sea. O sea, la vida tiene muchas aristas y tiene muchos escenarios, ¿sí? Entonces, no solamente estás vivo cuando estás feliz, también estás vivo cuando atraviesas otro tipo de emociones. Entonces, lo que quiero también dejar acá es como vivan eso, vivan en profundidad, con intensidad, lo que sea que les toque. Y de lo que vivan, procuren también como coger y recoger esas cosas y no solamente todas esas cosas que sientes como enseñanzas, pero también lo que sabes que tú sembraste y que estás cosechando con cada vivencia. Eso es fundamental. yo solamente tengo, y es que esta entrevista me toca acabarla muy rápido porque tengo los ojos que ya no veo la pantalla de la cantidad de lágrimas que tengo en los ojos. Gracias. Yo te lo dije desde el principio y sigo pensándolo. Pau es uno de mis grandes regalos de la pandemia y agradezco profundamente el día que te quedaste encerrada en La Palma porque si no, no te hubiera conocido. Y además no me alimentaría diariamente con tus posts, en Instagram, con tu vida, con nuestras conversaciones. Sueño el día con que pueda ir a Colombia a abrazarte. Ese día yo creo que no, tampoco nos vamos a... Yo tengo dos personas en Colombia que cuando vaya no me va a poder despegar cuando las vea. Una es Ana Henao, que ya estuvo en entrevista aquí con nosotros, y ahora es Pau. Estas dos mujeres virtuales, para mí, amigas virtuales, han sido grandes regalos. Pau, te agradezco tu honestidad en esta entrevista. Es realmente, es una entrevista muy, muy, muy poderosa. Y como te lo dije al principio, solamente deseo que tu palabra, sea escrita o sea dicha, tu mensaje llegue a millones de personas porque eres una mujer maravillosa y una mujer inspiradorcísima. Y te quiero profundamente. Ay, Perdón, no Clau, tengo pues que muchas decir. gracias. Muchas gracias también a ti por haber aparecido y por haber abierto y querido hacer también todos estos proyectos tan bonitos que sé que le están llegando a tanta gente Gracias, hermosa. y pues decirte que pues así como todo lo que acabas de decir, sabes que va, es de ida y vuelta y que nada, que estás acá en mi corazón profundo y que espero que podamos hacer muchos encuentros, no solamente virtuales, sino, y que no solamente vengas a Colombia, sino que yo también pueda ir a visitarte. Es que tenemos un proyecto. Ese viene en algún momento, pero tenemos un proyecto juntas. Hasta eso tuvimos tiempo cuando estaba en La Palma de crearnos proyectos de trabajo. Mi linda, gracias. Que sigas sonriendo y regalándole a la vida tanta felicidad, porque yo sé que la vida te ve y sonríe. Estoy completamente segura. Te quiero. Gracias. Yo a ti. Gracias, mi Un Paolina. abrazo para todos, para todas. Gracias, hermosa, y te agradezco por estar acá. Chao, chao.